are now about to present the main attraction of our world-famous show. Hola, ¿qué tal, ratillas de laboratorio e invitados? Bienvenidos a mi canal Observatorio de Booktube. Yo soy José Miguel Tomasena. Para los que no me conocen, soy estudiante del doctorado en comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. Este video se enmarca en la celebración de la primera semana de la investigación en comunicación que se está celebrando ahora en Barcelona. De modo que este video, además de los destinatarios habituales, tiene un destinatario específico, que es el grupo de personas que están congregadas ahora en la universidad y que me están viendo. Hola. Durante unos minutos también, de este lado de la pantalla aparece un chat, que es una cosa nueva de YouTube. Después desaparecerá, pero están todos invitados a comentar por aquí. En estos días se cumplirán 2 años de que abrí este canal como una forma de entrar en contacto con los booktubers, que son el grupo social al que estoy investigando, que son estos chicos y chicas que usan YouTube para hablar de libros. Pude haber elegido una perspectiva externa, una perspectiva meramente analítica, pero a mí en general siempre me ha interesado mucho la etnografía, siempre me ha interesado aquellas epistemologías que privilegian la relación con los sujetos sociales con los que estamos trabajando. En ese sentido me pareció muy interesante y divertido abrir un canal y ver qué pasaba. Durante este proceso han pasado cosas increíbles que me han enseñado mucho sobre cómo funciona YouTube, cómo funciona Booktube en particular, y sobre las posibilidades que tenemos los investigadores en comunicación de implicarnos y de situarnos de maneras distintas respecto a los fenómenos que estudiamos. De eso quiero hablar hoy. Really? Yes. Really? Podría decir que mi práctica en YouTube ha pasado por varias fases. La primera fase, podríamos decir, fue una fase de intensa vergüenza. Me sentía ridículo al hablar a la cámara, no sabía dónde mirar, por ejemplo, miraba para acá o miraba para acá hasta que entendí que tenía que mirar aquí. Me sentía ridículo, avergonzado, esto de hablar solo frente a una cámara es muy extraño, y también es extraño descubrir después que muchas personas reciben el mensaje que yo estoy grabando en este momento en la cocina de mi cuñado, por ejemplo. Alejandra Arévalo, del canal de Sputnik Libros, un canal de una booktuber mexicana, me dijo: no te preocupes, al principio te va a dar vergüenza, pero después se te va a quitar. Y en efecto, se me quitó. Durante el primer año me propuse, en paralelo con las entrevistas semiestructuradas que estaba haciendo con muchos booktubers y con la interacción que tenía en sus canales y con el registro, vamos a decir, etnográfico, me propuse subir un video una vez por semana. Por un lado, hablaba de algunos libros teóricos que guiaban mi investigación, y combinaba también con mis propias lecturas literarias, soy un lector todo el tiempo, y también intenté leer algunos de los libros como de literatura juvenil que les gustan mucho a los booktubers y que yo no conocía. Era como un modo de acercarme a ese mundo de vida, ¿no? Al pie de cada uno de mis videos ponía un link a una encuesta online sobre hábitos de consumo y de producción de los booktubers, que era como una especie de gancho y que después poco a poco fue cayendo, y tengo más o menos como entre 90 y 100 respuestas que, bueno, son bastante interesantes para después procesar cuantitativamente en mi tesis. Entonces empecé a tener algunos problemas. Yo había imaginado que mi canal me serviría para entrar en contacto con muchísimos booktubers y que habría muchos comentarios y que me haría parte del grupo y demás cosas, y resultó que no. No conectaba con todos, o más bien que solo conectaba con algunos. Y esto me provocó una especie de crisis. Me preguntaba mucho si no estaba ejerciendo yo una especie de violencia simbólica en términos de Bourdieu sobre la gente con la que yo trabajaba, que los alejaba, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué hace un señor cuarentón, estudiante de doctorado, que ha publicado un libro en una editorial importante como Tusquets, que es mi caso, que yo había publicado una novela ahí? En fin, ¿qué hace este señor aquí con toda esta carga de poder, abriendo un canal y queriendo conectar con nosotros, ¿no? Esto me hizo bastante crisis hasta que decidí atajar el problema y preguntar directamente. Entonces subí un video que se llama Pregunta Abierta, ¿cómo me ven?, que pongo el link aquí, pues preguntando directamente esto, ¿no? A partir de ese momento, la respuesta que hubo en este video fue fundamental
para comprender lo que yo estaba haciendo y para comprender que las dificultades que yo experimentaba para conectar con algunos sectores de Booktube era parte de mi aprendizaje. Un usuario al que yo no conocía me hizo el siguiente comentario. Me dijo, si tú intentas hacer un canal exactamente como el de los otros, va a ser una especie de copia. Se sentirá totalmente falso. Lo que tú tienes que hacer es construir tu propia audiencia a partir del tipo de libros que tú consumes, del tipo de literatura que tú consumes y de lo que tú puedes aportar a la comprensión del fenómeno. De modo que aprendas por analogía. Y ahí fue la clave. Porque entonces entendí que ese era el modo de situarme etnográficamente en el grupo, que era compartir la práctica y a pesar de que no necesariamente construyera relaciones con todos. Y que esta experiencia reiterada, incluyendo las frustraciones y las preguntas sobre quién es mi audiencia, cuál es el tipo de contenido que yo tengo que producir, cómo respondo, etc., son las preguntas que se hace todo youtuber. Es decir, YouTube funciona como un ejercicio constante de construcción de la interacción, construcción de quién es el otro, y esto se da a partir de los sistemas de analytics, a partir de los datos que ofrece la plataforma, y esto da después para pensar muchísimas cosas sobre las implicaciones que tiene la plataforma misma y sus sistemas informáticos en la construcción del imaginario del creador sobre quiénes son los que están allá afuera viendo y respondiendo y dando like. Y por otro lado, esta crisis me ayudó a profundizar en una de las preguntas centrales de mi investigación, que tiene que ver cuál es el tipo de socialidad que se está construyendo en YouTube, en particular alrededor de la afición por los libros. Y no tengo una respuesta clara porque se han usado el concepto de comunidad, no estoy tan seguro, puesto que los contextos reales de los participantes son tan distintos en distintas partes del mundo, en distintos usos horarios incluso, que es muy difícil creer que se trata de una comunidad. El otro concepto que se ha usado es el de red. Castells la usa mucho y sus derivados. Pero tampoco me parece demasiado explicativo, puesto que todo puede ser red. Hay vínculos, sí, hay nodos que se conectan, sí, pero ¿qué nos dice esto sobre específicamente la vida de un grupo de adolescentes y de jóvenes que se reúnen en distintos canales para hablar de libros? Y el tercer concepto es el concepto de espacio de afinidad, que tendría que ver con vínculos sociales que son fluidos, que se dan y luego desaparecen en torno a un interés común, que son los libros. Y conforme fui adentrándome, me di cuenta que precisamente el centro de la socialidad de Booktube y probablemente de otros fenómenos tiene que ver con la afinidad de gustos. Es decir, la gente con la que yo me conecto son aquellos con los que compartimos gustos. De modo que los canales se van agrupando como una especie de clústeres que tienen gustos literarios específicos, ¿no? Los de terror se juntan con los de terror, los de juvenil se juntan con los de juvenil, los de literatura feminista se juntan con literatura feminista. Y esto explica por qué si tú publicas un video de Stephen King o de J.K. Rowling, tiene muchísimas vistas. El consumo de muchos videos no tiene necesariamente que ver con el contenido de un libro, es decir, no se acercan para ver si voy a leer eso, sino se acercan a libros que ya han leído, pero lo que les interesa es saber cómo lo ha visto el otro, qué siente y demás cosas, cosa que emparenta mucho este tipo de fenómeno pues, con los estudios de fandom. Otra de las cosas que me pasaron muy interesantes fue que empecé a publicar book tags. Los book tags son videos que se construyen alrededor de una serie de consignas o preguntas que muchos booktubers tenemos que contestar. En ese sentido se convierten como una metaconversación. Entonces yo empecé a participar en book tags y de ese modo empecé a conectar con otros youtubers de un modo muy peculiar. Es un sistema que funciona a partir de nominaciones. Cuando yo nominé a otros y después ellos me empezaron a hacer caso y respondían y me mencionaban en sus videos, yo empecé a experimentar una emoción muy peculiar, es decir, ay, mira, sí me hacen caso, sí hay alguien del otro lado ahí con quien tengo juego. Y entonces se me ocurrió convertir algunas de mis preguntas de investigación específicas sobre los book tags en un book tag. Y publiqué un video que se llama El book tag de los book tags, que es un meta book tag, en el que yo diseñé varias preguntas sobre qué sentido tenían, por qué los hacían, sus motivaciones. Y sí, varios booktubers lo han respondido. Y claro, algunos de estos datos pues, los estoy integrando ahora al análisis. En la tercera fase empecé yo el análisis de los datos, de la transcripción de entrevistas y el procesamiento de datos en vivo. Yo tuve que bajar la periodicidad de
de mis videos y el canal entró como en otra frecuencia. Una de las cosas más notables que han sucedido es que ha llegado mucha gente a mi canal que no tiene que ver necesariamente con el grupo al que yo estudio. No son más bien gente de los estudios de comunicación, de los estudios de los fans, estudios culturales, y esto me ha hecho pensar muchísimo también en la naturaleza misma de YouTube, como un texto puesto en una red puede ser leído de maneras tan diferentes. Los booktubers lo leen de un modo, los seguidores de canales de booktube los leen de otro modo, los estudiosos de la comunicación lo leen de otro modo, los promotores de la lectura lo leen de otro modo, y luego además, con el paso del tiempo, aún recibo comentarios de videos que publiqué hace 1 o 2 años. Pues es la maravilla de YouTube, que es un artefacto que funciona en distintos contextos, en distintas temporalidades, y en ese sentido también rompe con esta idea de investigación lineal, positivista, de que habría como una especie de fases. Pueden llegar comentarios de gente muy interesante en algunos momentos en los que yo estoy mucho más avanzado en el análisis. Por ejemplo, han llegado comentarios de videos originales que me hacen ir hacia atrás y repensar lo que yo había considerado. En fin, espero no haberlos aburrido demasiado. Para que este video termine como debe ser, los invito a suscribirse a mi canal, a darle like y a comentar. Nos vemos y espero que en un rato a los que están viéndome en la Pompeu Fabra nos podamos conectar por Skype para conversar en vivo. Chao.